Bien, amados, le he puesto por título a este mensaje, Mantén viva la llama. ¿Cómo se llama el mensaje? Mantén viva la llama. Si usted vino la semana pasada, espero que sí, escuchó hablar un mensaje, si vino en las primeras 3 reuniones, nuestra hermana, la ministra de Alabanza de Veracruz, Miriam Mora, dio un mensaje sobre el altar de Dios y hablaba de la importancia del cuidar el altar. Un altar arruinado, decía, no es útil para la presencia de Dios. Había que revisar el altar y ella decía claramente que el altar es nuestro corazón, que cuando nuestro corazón está dañado, está arruinado, está descuidado, entonces es difícil poder experimentar la presencia de Dios en nuestra vida por causa del daño. Bueno, yo continuando un poquito con la temática, yo no le voy a hablar del altar, le voy a hablar de lo que pasa en el altar, el fuego de Dios que quema el sacrificio. Y vamos a comenzar con un aconsejamiento del pastor, del apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. En 2 Timoteo capítulo 1, verso 6, le dice Pablo a Timoteo, por lo cual te aconsejo, oiga el consejo pastoral, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti. El fuego de Dios, amado, no es algo simbólico ni algo emocional solamente, aunque entra en juego la emoción, es una realidad espiritual. Y podemos ver desde Génesis cómo la presencia de Dios se manifestaba con un fuego que purificaba, con un fuego que capacitaba, con un fuego que quemaba lo malo y hacía relucir lo bueno, un fuego que guiaba. El problema de hoy en día no es que Dios haya dejado de enviar fuego o de descender fuego, sino que más bien muchos de nosotros hemos descuidado de alguna manera la llama que Dios ya puso en nosotros. El Espíritu Santo nos llama a mantener hoy viva esa llama que Él mismo encendió en nosotros desde el mismo día que usted recibió a Jesús como Señor y Salvador. Cuando Cristo vino a su vida, usted tuvo una revelación de su presencia, usted tuvo un enamoramiento, un apasionamiento, y usted puede recordar la primera vez que le fue predicada la palabra y que usted respondió positivamente al llamado. Usted puede recordar cómo se emocionó, cómo se apasionó, cómo usted quería que todo el mundo supiera que había hecho contacto con Dios, que Dios había tocado su corazón, que Dios estaba enamorándolo, y usted quería que todo el mundo se enamorara de Él. Usted quería compartirle a todo el mundo, mira, he conocido a mi Salvador y Señor, mira lo que Dios me ha hablado, mira cómo Dios me ha hecho sentir. Bueno, amados, hoy el Espíritu Santo nos llama a que aquel fuego que recibimos desde la primera vez se mantenga vigente, se mantenga vivo, se mantenga encendido en nosotros. Y hay algo fascinante de este fuego que recibimos, y es que da calor, es que este fuego produce luz, es que este fuego purifica, quema, pero también algo tremendo, y es que puede apagarse si no se cuida. Muchos creyentes no han perdido la fe, pero sí han perdido el fuego. Y entonces encontramos creyentes que asisten a la iglesia, cargan su Biblia, conocen la Biblia, pueden platicar algo de Dios, de la Biblia, de un pasaje, siguen creyendo, pero ya no arden. Ya no muestran la pasión, ya no muestran la emoción, simplemente son buenos congregantes. La pregunta entonces hoy no sería si eres cristiano o no. La pregunta hoy sería si sigue ardiendo el mismo fuego que recibiste la primera vez que Jesús vino a tu vida. En la Escritura el Espíritu Santo frecuentemente se manifestaba como fuego y podemos verlo desde desde Éxodo capítulo 3, cuando Moisés tiene su primer encuentro con Dios, allá en aquel campo donde encuentra una zarza que está ardiendo y no se consume. Y Moisés llama la atención que la zarza sigue ardiendo y no se acaba. Y entonces dice, iré a ver por qué razón la zarza no se quema. Y cuando él se empieza a aproximar a la zarza, de pronto hay una voz que le dice, Moisés, el lugar donde estás pisando es santo, quítate las sandalias. Y entonces tiene una revelación de la presencia de Dios y entonces Dios le empieza a revelar la misión para la cual lo va a llamar. Pero también podemos recordar en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, capítulo 2, cómo 120 personas
esperaban el cumplimiento de la promesa de lo que Jesús les había dicho 10 días atrás, cuando Él se fue, que les llegaría la promesa que Él les había hablado, y la promesa era el Espíritu Santo. Y entonces dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa donde estaban sentados, y dice que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, los 120. El fuego santo, el fuego de la presencia de Dios, representa pasión, representa sensibilidad espiritual, representa una convicción del pecado, representa un amor genuino por las personas, no solamente por Dios. Entonces no es solamente una emoción, aunque sí hay emoción, no es un espectáculo espiritual, es la obra real del Espíritu Santo tocando el corazón de los creyentes, transformando su vida. ¿Por qué? Porque cuando el fuego santo llega a tu corazón, cambia primero tu corazón como creyente y después empieza a cambiar todo lo que está alrededor de ti. Empiezas a pasar ese fuego a todos los que tú conoces. Algunos responden, otros no. Pero tú ves cómo el fuego empieza a diseminarse. Recuerdo cuando iniciamos esta iglesia éramos solamente 40. Esta mañana yo pensaba, tuvimos 4 reuniones llenas. De aquellos primeros 40 que decidimos abrazar ese fuego y decidimos empezarlo a compartir con nuestras familias y con nuestras amistades. Amados, Dios es quien enciende el fuego. Dios es quien enciende el fuego. Levíticos capítulo 9, verso 24 dice, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. ¿Qué vemos ahí? Que el fuego no lo produjo el hombre, que ese fuego viene del cielo. Y que así como en el Antiguo Testamento Dios enviaba fuego para consumir la ofrenda, hoy Él enciende nuestro corazón cuando recibimos a Cristo como Señor y Salvador, y entonces somos llenos de su Espíritu. No es un entusiasmo humano, es poder divino. Es poder divino para pasar ese fuego a otros. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y un testigo presenta pruebas. Y una de las pruebas es que tú pasas el fuego, emocionas, contagias a otros del mismo gozo de recibir a Jesús. Así que todos los creyentes verdaderos tienen fuego inicial. Todos hemos recibido el fuego. De una u otra manera, todos nos emocionamos la primera vez que nos compartieron. Estábamos felices de lo que sentíamos en una experiencia, ¿no? Y cada quien le platicaba cómo le fue en la feria. Unos decían, no, yo sentí un calor, no, yo sentí que me desmayaba, no, yo olí y olí flores, olí un vino. Y cada quien expresa una manifestación diferente de la presencia de Dios. Pero eso habla de un corazón encendido, de un fuego, apasionados por el amor de Dios. El asunto de este fuego es que este fuego no lo producimos nosotros, lo manda Dios, pero sí lo podemos apagar nosotros si no lo cuidamos. Ese es el peligro. Mateo capítulo 24, verso 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará o se apagará el fuego. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Así es que el altar debía mantener fuego constantemente, pero el responsable de que el fuego no se apagara era el sacerdote. Hoy para Dios usted y yo somos reyes y sacerdotes, y como sacerdotes tenemos la obligación de cuidar nuestro altar, que el fuego no se apague. Somos los responsables de que el fuego continúe, y no solamente continúe, crezca y además puedas encender el corazón de otros a través de la manifestación y a través del testimonio. Levíticos capítulo 6, verso 12 al 13 nos dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, el fuego no se apagará. Y esa es una indicación de parte de Dios, que el fuego no se te apague. Dile al de al lado que no se te apague el fuego. Y de al lado se queda viendo así como diciendo, ¿cuál fuego?
¿De qué hablas? Bueno, es que no todo el mundo tiene fuego. Hoy Dios nos recuerda que el fuego santo requiere atención diaria. Diga conmigo, diario. Todos los días el sacerdote tenía que salir a juntar leña. Y antes de que se le acabara el fuego al altar, él ya tenía que estar apilando más leña, porque el fuego tenía que seguir todas las 24 horas, todos los días de la semana. El asunto es que podemos apagar el fuego y muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta de que se nos acabó el fuego. La frase no apaguen el fuego proviene precisamente de la exhortación bíblica de Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19, donde dice, no apaguen el fuego del Espíritu. Y se refiere precisamente a no obstaculizar ni extinguir a la obra la pasión del Espíritu Santo en la vida tanto de la persona como de la iglesia. Somos responsables no solamente de un fuego personal, sino somos responsables de que este fuego no se apague. Todos nos debemos ayudar. Decía Caín, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pues sí, en cierta manera tú tienes que ver cómo está el de al lado. Oye, te estás ampliando. Oye, ya no te he visto en la iglesia. Oye, no te veo que ores. Oye, ya no te veo en los grupos de oración. Ya no te veo en la célula. Que no se te apague el fuego. Voy a decir 3 cosas que apagan el fuego. Número 1, ¿cuándo apagamos el fuego? Cuando preferimos el control personal sobre la rendición. Cuando nosotros queremos manejar a Dios y no nos dejamos manejar por Dios. El fuego santo no se apaga solo por un pecado evidente. Claro, el pecado también amenaza con apagar el fuego, sino muchas veces por algo más sutil. Y es el deseo de controlar lo que solo Dios controla, lo que solo Dios gobierna. Y cuando nosotros queremos decirle a Dios, hasta aquí, sí, no, entonces nosotros estamos impidiendo que el fuego siga. Amados, el Espíritu se mueve donde hay rendición, pero se contrista donde el yo se pone en alto y dice, yo no estoy de acuerdo, yo no acepto, yo no quiero, yo hasta aquí. El yo es un impedimento para que el fuego santo siga. Y entonces le ponemos un límite. ¿Cuándo apagamos el fuego? Número 2, cuando reemplazamos intimidad por actividad. Muchos trabajamos para Dios sin caminar con Dios. Trabajamos en automático. Por costumbre religiosa. Es que yo nací en una iglesia, yo nací en una familia cristiana. Y entonces nos enseñaron a hacer cosas para la iglesia, pero estamos con el fuego apagado. Y el fuego, cuando se desaparece de un ministerio, trae cansancio. Cuando hay fuego, hay pasión, usted no se cansa. Oye, pero ¿cómo le hace? Tú no te cansas. Es que usted está enamorado, es que usted está apasionado, es que el fuego está ardiendo. Cuando el fuego está vivo, hay pasión por Dios, hay pasión por la palabra de Dios y hay poder para vencer el pecado. Porque el fuego quema la apatía, porque el fuego derrite la dureza de corazón y el mismo fuego te impulsa a pasarlo a otros, a testificar, mira lo que Dios ha hecho, mira cómo Dios ha tratado con mi vida. Un cristiano encendido no puede permanecer igual. El fuego siempre produce luz, acuérdese, siempre produce calor y siempre genera movimiento. Todo lo que el fuego toca, lo cambia. ¿Cuándo apagamos el fuego? En tercer lugar, cuando resistimos a la convicción del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida y tú dices no. Y el Espíritu Santo te empieza a reprender en algo y tú dices no. La convicción del Espíritu Santo no es condenación, amados. Es misericordia. Dios no nos convence para humillarnos, sino para restaurarnos. Así que resistir la convicción no apaga el amor de Dios. Dios nunca ha dejado de amarnos. Dios nunca ha dejado de amarnos, oyó, pero sí apaga la sensibilidad espiritual y debilita el fuego santo en nuestro interior. El mayor peligro no es pecar. El mayor peligro es pecar y no sentir que estás haciendo mal.
El mayor peligro es acostumbrarnos a pecar sin dolor, sin temor, sin pena, sin arrepentimiento, sin molestia. Cada día lo siento menos. Cuando el Espíritu habla y no respondemos, el corazón entonces comienza a endurecerse. Y esto no sucede de la noche a la mañana, es algo progresivo, es algo lentamente progresivo. Y cuando usted deja el después cambio, después ya no lo hago, después corrijo, usted no se da cuenta a qué horas se enfrió. Y ya no le molesta, ya no le incomoda. Lo que antes le quebrantaba, ahora termina usted justificándolo. Es que lo que usted no sabe es que. Y entonces justificamos el pecado. Escuche, el peligro no es que Dios deje de hablar a nuestra vida. ¿Sabía usted que Dios no ha dejado de hablar? ¿Sabía usted que Dios habla todos los días a tu vida? Entonces, ¿por qué no lo oigo? Porque el problema no está en Dios, el problema está en ti. Has dejado de oír. Has dejado de oír. Así que ese es el problema. La sordera espiritual. La resistencia produce religiosidad sin transformación. Cuando usted resiste a algo que Dios le está llamando la atención, algo que Dios le está queriendo hacer ver, usted está mal en esto, y usted resiste y resiste y resiste, lo que pasa es que entonces usted se vuelve una persona religiosa sin transformación. Y podemos recordar qué duro hablaba Dios o Jesús a los escribas y fariseos, a los maestros de la ley. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y le sigue diciendo, así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ahora, si alguien conocía bien la ley, eran los escribas y fariseos. Ellos conocían la ley, pero resistieron la convicción que Jesús estaba trayendo a sus corazones. Tenían apariencia de piedad, pero no permitían que Dios tratara con su interior. Jesús quería tocar su corazón y ellos lo impedían. La convicción ignorada se convierte en hipocresía espiritual. Donde no hay convicción, amado, solo queda costumbre religiosa. Resistir a la convicción entonces trae tristeza al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos quiere convencer de pecado, justicia y juicio y nosotros nos resistimos. No, yo no estoy mal. No, yo estoy bien. Y entonces nos resistimos al cambio, nos resistimos a la exhortación. Y entonces, ¿qué pasa? Decía Pablo en Efesios capítulo 4, verso 30, y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Fuiste sellado el mismo día que tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, haya sido en la presencia de 1, 2, 3, en una iglesia, en una casa, en un lugar donde tú me digas, ese mismo día que tú confesaste a Jesús como Señor y Salvador, tú fuiste sellado, propiedad eterna de Cristo. Amados, el Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza impersonal, no es una energía. Y Él se entristece cuando insistimos en caminos que Él ya nos señaló como incorrectos, en relaciones, en tratos, en costumbres, en hábitos, en diálogos, en negociaciones, en asociaciones, que Él ya te dijo, eso no. Y cuando no haces caso, el Espíritu se entristece. Cualquiera diría se fue, no se va, pero se silencia. La tristeza del Espíritu no es abandono, simplemente es retiro de manifestación, ya no se manifiesta en tu vida y entonces ya no sientes nada. Cuando traes fuego del Espíritu y alguien te da una palabra, te emocionas, entras en sincronía. Entras en coinonía y te emocionas y tú también aportas. Es que a mí también me habló esto y yo lo entiendo así, mira qué hermoso. Pero cuando tú traes el espíritu apagado, plano, tú ya no sientes nada. Y no es que el espíritu se fue, fuiste sellado. Más bien,
te volviste sordo. La convicción resistida, amados, abre puertas a la esclavitud. Romanos 1:21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cuando el hombre rechaza la luz, comienza a justificar la oscuridad. Pablo enseña que resistir a la verdad nos lleva a una mente entenebrecida. Lo que empezó como una advertencia ignorada, termina como una práctica normalizada. Así está bien, déjalos que hagan eso, no los vayas a traumar. La convicción ignorada hoy puede ser cautiverio mañana. Amados, el verdadero fuego, porque hay un falso fuego. El verdadero fuego produce carácter. El verdadero fuego quema de dentro para afuera. Una enseñanza clave de esto, amados: el fuego del Espíritu no se mide por manifestaciones externas, sino por transformación interna. El verdadero fuego produce humildad antes que orgullo, amor antes que juicio, santidad antes que espectáculo, perdón antes que amargura. Donde hay fuego santo, Jesús se vuelve el centro, no la experiencia. Recordemos el fruto del Espíritu. Fruto. Hay que entender la diferencia entre fruto y don. Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, ¿hay aquí gente de Cristo? Si usted es de Cristo, denle el mejor aplauso ahora. Aproveche esta oportunidad. Alabe a Dios, alabe a Dios, alabe a Dios, reconózcalo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Trajeron su carne al altar. En nuestros días, muchos confunden el fuego del Espíritu con manifestaciones o emociones intensas, manifestaciones visibles o momentos poderosos. Pero el verdadero fuego del Señor, el verdadero fuego del Espíritu Santo, no solo nos hace sentir, sino nos transforma desde dentro. El fuego genuino entonces no se mide por lo que gritamos en un culto, sino por cómo salimos y cómo vivimos cuando salimos del culto. Donde el Espíritu arde de verdad, entonces el carácter de Cristo comienza a formarse. Cuando usted viene a Cristo, usted empieza a sufrir una transformación. Y mientras más se acerca a Cristo, más se aleja del viejo hombre para parecerse al nuevo hombre que es Cristo, el modelo. Dios es comparado con fuego purificador, no con fuegos pirotécnicos, ni luces de colores, ni humo. No es espectáculo. Malaquías capítulo 3, verso 2 dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar de pie o en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. El propósito del fuego no es impresionar, sino quemar lo que no sirve, sino limpiarnos. Antes de que Dios te exalte, primero te refina. Antes de que Dios te use, primero te lava, te limpia, te desinfecta y después te llena de su espíritu. El carácter se forma cuando permitimos que el Espíritu Santo
empieza a trabajar con nuestro yo interior, con nuestro hombre interior, y empieza a quemar aquellas impurezas, como el orgullo, como la vanidad, como la soberbia, como la doble vida, la falta de perdón. El fuego empieza a quemar todo eso. Si un fuego solo destruye sin corregir, entonces revela intención humana o demoníaca, no propósito redentor. Ciertamente que la purificación, hablando de fuego, pues produce dolor y produce limpieza. Recuerde que el calor prueba el metal, quema la escoria y deja lo valioso. El verdadero fuego, amados, lleva a arrepentimiento y a renovación, nos conduce hasta ese punto. Por lo tanto, el fuego que no purifica no es el fuego de Dios, es un fuego extraño. Una vez más, el fuego del Espíritu produce fruto, no solo dones. Y mucha gente lo que busca son los dones, pero no da fruto. Primera de Corintios 13:1 lo dice muy claro, hermanos. Mire cómo dice, si yo hablase lenguas humanas. ¿Qué son las lenguas humanas y angélicas? Dones. Don de lenguas. Don de interpretación de lenguas. Y no tengo amor. ¿Y qué es el amor? Fruto. Así que si tengo dones pero no tengo fruto, solo soy puro escándalo. Soy puro show. Soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Los dones pueden manifestarse sin madurez. Dios es el que da los dones. Pero el fruto solo crece con el carácter. Mientras tu carácter no se ha tocado, mientras tu corazón no se ha metido a ese fuego y transformado a la imagen de Jesús, no hay frutos. Amor, paciencia, benignidad, bondad, dominio propio, mansedumbre, son evidencias claras del fuego verdadero que está transformando tu yo. Podemos tener unción para ministrar, pero si no hay un carácter para vivir, el fuego entonces es superficial. El fuego del Espíritu no solo capacita para servir, nos capacita para vivir como Cristo. Amados, el carácter se prueba en el diario vivir, en lo cotidiano. Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿Qué podemos decir del fuego del Espíritu? El fuego del Espíritu empieza a probarse en casa, fuera del culto, no en el culto. Oye, aquí todos tenemos cara de santidad. Problemas en la casa, en tu diario vivir, en tu trabajo, en tus lugares de reuniones, donde hablas y reaccionas de manera diferente. No es en el altar donde se ve el carácter, sino en la presión del diario vivir, cuando tienes que friccionarte un poco con la gente que está alrededor de ti. El Espíritu nos enseña a responder con gracia, donde antes reaccionabas con impulso, con carnita. El verdadero fuego se nota cuando nadie te está mirando, cuando no te sientes observado. Ahí sale el verdadero yo. El problema es que sin carácter el fuego se convierte en riesgo. Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿De qué está hablando aquí? De dones. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque había dones, pero no había fruto.
Podemos tener dones y movernos en los dones. Dios reparte como Él quiere. El Espíritu Santo los da. Pero cuando te mueves en los dones sin el carácter, es cuando empezamos a cometer locuras. Y empezamos a querernos apropiar de la gloria de Dios. Y entonces pensamos que somos la última Coca-Cola del desierto. Jesús habló de personas que operaban en lo sobrenatural. Miren lo que dice, ellos echaban fuera demonios, hacían muchos milagros, se movían en lo sobrenatural, pero no vivían sometidos a la voluntad de Dios porque su carácter no estaba quemado en el altar. Así que el fuego sin carácter nos puede llevar a la arrogancia, al abuso espiritual, al descrédito del evangelio. Amados, Dios es Dios de orden. Dios no unge el desorden. Él unge vidas rendidas a Él. Así es que el carácter sostiene lo que la unción inicia. La unción abre puertas y el carácter las mantiene abiertas. Si no hay disciplina moral y fidelidad, los comienzos se convierten en algo temporal. La unción sin carácter puede producir solamente espectáculo. Y encontramos mucho espectáculo de pronto en medio de todo esto. Sin embargo, el carácter produce impacto transformador. Y la gente dice, qué cambiado estás. Y yo platicaba esta mañana, tengo un hermano que es marino. Y él me decía, oye, fíjate que me encontré a fulano de tal, no voy a decir nombres. Pero él fue mi trabajador, mi hermano era capitán de barco. Y él trabajaba en mi barco y era la persona más terrible, la más odiada, la más horrible. Y ya estamos jubilados y me le acerqué para saludarlo porque él fue mi empleado en el barco. Y lo que me encontré no fue un demonio, me encontré una oveja. Y yo le dije, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué? No, es que tú no eras así. Tú eras un demonio. Sí, pero Cristo me alcanzó. Y mi vida es otra. Y ahora yo me congrego donde está tu hermano. Y me habló y me dijo, oye, ¿qué les hacen? Oye, es que este era el demonio. ¿Qué les hacen ahí? Le dije, el fuego lo alcanzó. Y le quemó las impurezas. Y sacó a relucir lo más valioso de él. La unción sin carácter puede producir solo show, hermanos. El carácter produce impacto transformador y fiable. Así que el carácter de Cristo es la meta del fuego. No que tú seas la gran estrella de la iglesia o del ministerio o de lo que tú me digas. No, el carácter de Cristo es la meta del fuego. Dios quiere alcanzar el corazón de todos y transformarlo. Romanos capítulo 8, verso 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vea, esa es la clave. Hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entramos de una manera, debemos salir de otra. Entramos con unos pensamientos, debemos salir con otros. Entramos con unas palabras, debemos salir con otras. Entramos con una actitud, debemos salir con otras. Si tú sales igual o peor que como entraste, el fuego no te alcanzó. El Espíritu Santo no vino solo para darnos poder. Sí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Sí, esto dice Hechos 1:8. Pero no vino solamente a eso. Vino a hacer una obra más grande. Vino a formar a Cristo en nosotros. Por eso dice aquí Romanos 8:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Él espera que usted sea un nuevo Cristo. A la imagen del hermano mayor. Cristo, el hermano mayor, es el modelo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanitos. Humildes, obedientes, compasivos, misericordiosos, santos, apartados. El fuego que no nos hace más como Cristo
entonces es un fuego extraño que no ha cumplido la misión. Amados, el mayor milagro del Espíritu no es llenarnos de dones, es transformarnos a la imagen y semejanza de Cristo. Ese es el mayor milagro, el nacer de nuevo para Cristo. Así que Dios no está buscando cristianos solo encendidos, sino más bien está buscando cristianos transformados. Amados, el fuego verdadero no se apaga cuando termina el culto. Es que el culto estuvo con todo. ¿Y afuera? ¿Cómo sigues? ¿Se te acabó el fuego? ¿Se te acabó el diésel? ¿Ya no ardes? Más bien el fuego verdadero se presenta afuera. Cuando presentas una vida íntegra, cuando presentas una vida fiel y obediente a la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, el Espíritu hoy nos pregunta, ¿está el fuego formando carácter en ti? ¿O no? ¿Estás siendo transformado a su imagen y semejanza? ¿O no? Ahora tenemos que aceptar una responsabilidad en todo este proceso de transformación, y es que nosotros somos los que tenemos que avivar el fuego en nuestra vida. Nosotros somos los responsables de lo que pase aquí adentro. Judas capítulo 1 verso 20, pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Pablo no le dice a Timoteo, tranquilo Timoteo, Dios avivará el fuego en ti. No, le dice, tú aviva el fuego. Lo recibiste por imposición, aviva el fuego. Dios lo encendió, pero nosotros lo avivamos. Y la pregunta es, ¿y cómo avivo yo el fuego? Bueno, pues con una vida constante de oración. Hay que salir por la leña. ¿Qué quiere decir? Hay que abrir la Biblia y buscar la palabra. Hay que presentar la palabra cada mañana. Hay que orar todas las mañanas. Con una palabra viva, con una palabra que no solamente comprendamos, sino obedezcamos. Buscar la comunión con el Espíritu Santo. Buscar el continuo arrepentimiento de cualquier cosa que el Espíritu nos revele en un momento dado. El fuego se aviva entonces cuando cuidamos el altar. ¿Y cómo reavivo ahora el fuego? Bueno, ya usted dijo que todos recibimos fuego los que estamos en Cristo. Pero ¿cómo lo hago que reavive? Número uno, necesitamos tener hambre espiritual. Diga conmigo, hambre espiritual. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados, serán llenados. No al perfecto, no al fuerte, al hambriento, al que tiene hambre de Dios. Hambre espiritual entonces es ese anhelo profundo de más, de su presencia, de su verdad, de su vida en nosotros. No es solamente curiosidad intelectual o costumbre religiosa, sino necesidad que impulsa a la búsqueda, al arrepentimiento y a la transformación. La hambre espiritual mueve del rito a la relación. Quien la cultiva no solo recibe consuelo momentáneo, sino formación continua que transforma carácter y misión. La verdadera hambre espiritual nace de reconocer nuestra necesidad de Dios. La hambre espiritual genuina comienza cuando el ser humano acepta que nada en este mundo puede saciar su alma. Cuando usted deja de buscar lo temporal, porque dice esto temporal a mí no me llena. Y usted puede recordar a Salomón como al final de su vida reconoció, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Él probó de todo, decía, probó de todo. Yo no sé si había cocaína en ese tiempo, pero dice que probó de todo. Y que nada le satisfizo. Finalmente reconoció que su error había sido haber dejado a Dios. No estamos hablando de rutinas religiosas. Estamos hablando de una búsqueda honesta, consciente, de dependencia de Dios.
David expresó hambre cuando dijo en el Salmo 42, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo me presentaré delante de él? Él anhelaba, él andaba huyendo y él quería más de Dios, quería volverse a Dios, quería encontrarse con Dios. Amados, quien tiene hambre espiritual no se conforma con apariencias externas, anhela una vida intensa con el Espíritu. Y esa hambre solamente surge de corazones humildes que reconocen que están vacíos de Dios. Jesús afirmó que los pobres en espíritu son bienaventurados porque precisamente reconocen su necesidad. El peligro es la autosuficiencia, porque la autosuficiencia apaga el deseo espiritual, pero la humildad lo enciende. Y usted puede recordar al hijo pródigo. El hijo pródigo llegó a sentir hambre. Dice la palabra que él quería comerse las algarrobas de los cerdos. Y de pronto volviendo a sí dijo, en la casa de mi padre, ¿cuánta comida hay? Y yo aquí mendigando algarrobas. ¿En qué condición estoy? Volvió a casa del padre cuando tuvo hambre verdadera. No solo física, sino hambre de su padre, hambre de su hogar. Amados, a veces Dios nos deja pasar por tiempos bien críticos. Yo no sé si usted no, pero todos hemos pasado por tiempos de dolor, de pena, de tristeza, de pérdidas, de frustraciones. Y Dios controla todo eso. ¿Para qué? Para despertar nuestro anhelo por Él. Donde hay hambre sincera, Dios se manifiesta. ¿Por qué? Porque la necesidad abre la puerta a la gracia. Pero cuando usted es autosuficiente y usted se llena de las cosas temporales, porque tengo dinero, porque tengo trabajo, porque tengo familia, porque tengo poder, porque tengo lujos, porque me sobra, porque no sé lo que es tener hambre, no sé lo que es abrir el refrigerador y verlo vacío. Cuando usted tiene lo necesario y aún más de lo necesario, de pronto perdemos esa sensibilidad, esa hambre. Yo no sé cuántos de ustedes se han levantado en la madrugada. Yo cuando me duermo, muero. Al día siguiente resucito. Pero a veces a las 3 de la mañana mi esposa me toca las costillas y me dice, tengo hambre. Y yo le digo, y luego platícame un poquito más de esa experiencia mágica. ¿Y qué quieres que yo haga? Pues es que tengo hambre. Y luego, pues quiero un plátano y un vaso de leche. Pues, go ahead. El hambre te mueve. La verdadera hambre espiritual no se queda en deseos. Se expresa en una búsqueda continua de Dios. Usted puede recordar a la mujer cananea. Cuando hacía esta predicación yo me acordaba de ella. Ella tenía un problema, tenía una hija enferma. Y la mujer insistió a Jesús. Ella era cananea, no era del pueblo judío. Pero ella le insistió a Jesús, sabía que en Jesús había respuesta, sabía que en Jesús estaba la solución. Y mientras más parecía que Jesús la despreciaba, la ignoraba y hasta la insultaba, la mujer más insistía. ¿Por qué? Porque su necesidad era mayor que sus obstáculos. El hambre genuina no se rinde ante el silencio aparente de Dios. Quien tiene hambre verdaderamente busca. Y si tienes hambre de Dios, vas a orar, vas a leer la Biblia, vas a tener intimidad con Dios, tienes necesidad y vas a perseverar hasta que no sientas que Él está contigo. Y esa hambre, esa necesidad va a vencer todo orgullo, va a vencerte tu cansancio y la opinión que otros tengan de ti. Te estás fanatizando, te estás volviendo loco. ¿Qué religioso me saliste? Y la mujer insistía más, Jesús,
Jesús, y Jesús le ignoraba. Y los discípulos molestos porque el maestro no le atendía. Señor, ya haz algo con esta. Ya nos tienen jaquecados, viene gritando desde hace media hora. Y Jesús les da una explicación: la comida es para los hijos, no para los perros. Oiga, eso era suficiente como para voltearse y decir: no es para mí esto. Él no me va a ayudar. Pero el hambre de ella era más grande que la oposición, que la resistencia, que la negativa de Jesús. Y entonces ella da una explicación muy clara. Dice: sí, la comida es para los hijos, pero las boronas son para los perros. Y yo no estoy pidiendo comida, estoy pidiendo boronas. ¿Qué es lo que estaba haciendo esa mujer? Mostrándole una humildad que no habían mostrado los que estaban junto a Jesús. La perseverancia es evidencia de hambre real. Dios honra a quienes la buscan de corazón. Dice: seré hallado de quienes me busquen de veras. De veras. Y podemos encontrar un ciego Bartimeo que de pronto oye el gentío y pregunta: ¿quién está pasando? Y alguien dice: es Jesús, el sanaciegos. ¿El qué? El sanaciegos. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empieza a gritar desesperado porque su salvación está pasando enfrente. Y los demás: cállate, mugroso. Y mientras más lo callaban, más gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hasta que Jesús se paró y dijo: tráiganlo. Y Jesús lo sana. La búsqueda constante revela cuánto apreciamos su presencia. Porque no es una emoción pasajera, es determinación espiritual. Es: yo quiero ser tocado por el fuego santo. El cielo responde a corazones hambrientos, a corazones necesitados. Y es que el hambre espiritual genuina finalmente produce transformación y obediencia. Toca tu corazón. Cuando el hombre espiritual es auténtica, siempre produce fruto visible en la vida del creyente. Y entonces es cuando la gente dice: qué cambiado estás. Jesús dijo que el que tenía hambre y sed de justicia sería saciado. Y ese saciar transforma el carácter. Y no se trata solo de recibir bendiciones o sanidades. Se trata de ser cambiado desde la raíz, desde el corazón. Por eso dice la palabra que por sobre todas las cosas guardes tu corazón, porque del mana la vida. Si tu corazón cambia, cambia toda tu esencia. Y encontramos un Jesús que en Juan capítulo 6 muchos lo abandonan porque oyen su predicación y oyen que dice: el que no come este pan no tiene parte conmigo, no puede probar la vida eterna. Y se escandalizan: el que no come mi carne y bebe mi sangre. Y se escandalizan. Muchos se apartan de él, pero los verdaderamente hambrientos se quedan. Jesús les dice: ¿ustedes también se van a ir? Y él le dice: Señor, ¿a dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más vamos? Y es que el hambre espiritual nos lleva a obedecer aun cuando cueste. El hambre espiritual finalmente nos lleva a un genuino arrepentimiento, a santidad y amor por la voluntad de Dios. Usted se alinea a la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad. No está buscando solo experiencias. Es que aquí pasan cosas. No, usted no está buscando experiencias. Usted está buscando una vida tocada por el Espíritu, un fuego que queme su impureza, que cambie su esencia, que toque su corazón, que le dé carácter a la imagen del Hijo. El que tiene hambre espiritual no se conforma solo con migajas. Desea la plenitud de Dios. Y esta hambre nos mantiene sensibles entonces a la voz del Espíritu. Recuerde que donde hay hambre genuina, habrá crecimiento y madurez. Porque Dios llena a quienes viven rendidos a Él, a los que anhelan más de Él. ¿Cómo revivar el fuego que ya nos fue dado? Número 1, hambre espiritual. Si usted no tiene hambre, usted no come. Y si usted no come, usted no crece. Número 2, rendición total. Diga conmigo: rendición total. La rendición total no es debilidad, es un acto consciente de confianza en Dios. Significa reconocer que nuestros caminos no siempre son los mejores. Dice la palabra de Dios: hay caminos que al hombre le parecen perfectos, pero son caminos de muerte. Reconocer que necesitamos de Él.
Jesús decía, porque separados de mí nada podéis hacer. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta. En el Antiguo Testamento degollaban reses, apartaban las vísceras, la piel, los huesos, la carne. Una parte iba al río de Cedrón, otra parte iba a los sacerdotes y otra parte era quemada en el altar. Había una parte especial quemada en el altar. El apóstol Pablo dice, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, hoy te quiero a ti, vivo, no muerto. Preséntate como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Esto implica una entrega completa, no una entrega dominical, no una entrega parcial. Rendirnos a Dios es dejar de pelear con Dios. Es comenzar a descansar en su voluntad. ¿Y usted se acuerda de aquella lucha que tuvo Jacob con el ángel? Y hasta que no le luxaron la cadera, hasta que no se la fastidiaron, se aplacó. Y desde ese día rindió. Su vida fue cambiada. Rendirse es dejar de pelear con Dios. Yo no sé cuántas veces ha peleado usted con Dios. ¿Cuántas veces ha rechazado usted una exhortación de parte del Espíritu? Cuando el Espíritu le dice, eso que estás haciendo no está bien, esta amistad no te conviene, esa relación no te conviene, ese negocio es ilícito, no te conviene. ¿Y cuántas veces hemos insistido? Pero nada más por esta vez, es la última vez que lo hago, nada más tantito. Y es que el problema es que muchos queremos al Cristo Salvador, pero no queremos al Cristo Señor. Y ahí es donde empezamos a pelear su voluntad contra la nuestra. Y es que la verdadera rendición a Dios nos hace que soltemos nuestro pasado, pero también nuestro presente y también nuestro futuro. Abraham rindió todo a Dios cuando Dios lo llamó. Cuando soltamos el control, Dios toma el gobierno de nuestra vida, amados. Y sabe, como Vic, Dios no sabe fallar. Cuando Dios toma tu vida, te lleva a otro nivel más alto. Es que la rendición abre puertas a la obediencia. Y donde hay rendición, finalmente habrá paz para con Dios. La paz que el mundo no entiende, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No se entiende cómo puedes estar tan en paz con un diagnóstico tan grave, con una situación tan crítica, con un problema familiar tan serio. Pero la verdadera paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, es la que viene a gobernar tu vida cuando te rindes a Dios. La rendición total entonces implica morir al yo para vivir para Cristo. Por eso Jesús decía, si alguno quiere seguirme, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El llamado de Jesús es para todos los días. Es un constante llamado, es un sacrificio permanente. Amado, la rendición no es un evento emocional de domingos, es una decisión continua. Cada mañana llevamos leña al altar y decimos, venga tu reino, hágase tu voluntad. Morir al yo entonces significa renunciar al orgullo, a la autosuficiencia y a la comodidad, a la complacencia, a la autocomplacencia. Y Juan el Bautista entendió esto cuando dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Es necesario que yo aquí llegue. El problema es que Dios siempre lucha por el primer lugar. Pero la rendición lleva a nuestro yo a la cruz. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Su muerte al yo te llevó a una vida espiritual abundante. La rendición entonces, amado, nos libera del ego y del pecado. Vivir rendidos es vivir en libertad verdadera. La rendición total produce una vida transformada y fructífera. Por eso, vuelvo a repetir, Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mire quién nos está diciendo, un hombre que era exitoso, un hombre que tenía todo lo necesario en su tiempo, era verdaderamente un hombre próspero.
al punto que llegó a decir, todo lo que he ganado, todo lo que tengo es basura, que elimino con tal de llegar a conocer más a mi Señor. Él lo que anhelaba era más presencia de Dios. Entonces Dios no solamente busca palabras, está buscando corazones completamente entregados a Él. Porque la rendición produce fruto del Espíritu y una nueva manera de vivir. Cambias por completo. Ya no buscas agradarte a ti mismo. Entiendes que se trata de glorificarlo a Él. Y vemos a los discípulos, trabajaban para ellos, vivían de su trabajo. Pero dejaron redes, dejaron mesas y comodidades porque estaban rendidos al llamado de Jesús. Una vida rendida a Dios impacta a otros, es fuego que pasas a otros. Amado, la obediencia fluye naturalmente cuando verdaderamente hay rendición, cuando no hay lucha. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué así? ¿Por qué no mejor así? ¿Cómo revivir el fuego? Ya le he dicho dos formas. Una, con hambre espiritual. Dos, con rendición total. Tres, sensibilidad diaria al Espíritu Santo. Diga conmigo, diario. El fuego no se manifiesta con eventos ocasionales, sino con comunión diaria. Es que vamos a un congreso, es que vamos a un evento. No, esto es de todos los días. La sensibilidad espiritual no es automática. Se desarrolla mediante una relación constante, día a día con Dios. Y así como el oído se afina con el uso, el corazón se vuelve sensible cuando permanece en la presencia del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Por qué? Porque había una relación pastor-oveja. Jesús vivía entonces en continua obediencia y relación con el Padre. Jesús se les perdía todas las noches o algunas noches solamente para estar con el Padre, solamente para oír al Padre. Y esa relación lo llevó a tener una obediencia perfecta hasta la muerte. En Juan 14, 26 Jesús enseña que el Espíritu Santo nos guía y nos recuerda constantemente su palabra, nos alimenta leña en el altar. Y es que la oración diaria abre el corazón para escuchar su voz. La lectura de la palabra afina el discernimiento espiritual. Sin comunión, el corazón se endurece poco a poco. Y es que la prisa y la distracción apagan la sensibilidad espiritual. Vuelvo a repetir, Dios no ha dejado de hablar. Eso dice el libro de Hebreos, que hasta el día de hoy Dios sigue hablando. Entonces, ¿por qué no lo escuchamos? Porque hemos dejado que se endurezca nuestro oído espiritual por falta de práctica. La sensibilidad diaria requiere de obediencia inmediata a la voz del Espíritu. Obediencia inmediata. La sensibilidad del Espíritu Santo crece cuando respondemos con obediencia a sus indicaciones. Dios está hablando, amados. Cada vez que el creyente obedece, su oído espiritual se vuelve más atento, más fino, más sensible. Discierne. Esto es de Dios, esto no es de Dios. En Hechos 16, Pablo fue sensible a la dirección del Espíritu cuando cambió su rumbo hacia Macedonia. La obediencia no siempre es cómoda, de acuerdo, pero siempre es correcta. Y cuando resistimos la convicción, entonces volvemos a decirlo, el corazón se endurece. El Espíritu Santo habla con suavidad, pero con claridad. Dice que es como un viento suave, apacible. Por lo que obedecer tarde simplemente es desobedecer. Cuando usted obedece rápidamente lo que Dios le está hablando y Dios le está exhortando, deja esa relación, deja esa amistad, deja ese negocio, deja esa gente, deja ese lugar. Cuando Dios le está hablando, usted debe obedecer rápido. No empezar a discutir con Dios, ¿pero por qué? ¿Pero por qué no un poquito más? Pero mira a los otros, mira a aquellos, como aquellos sí. Usted tiene que obedecer rápido porque el retardo de la obediencia es desobediencia. La prontitud honra la voz de Dios. Es que una vida sensible a Dios responde sin excusas. Hay humildad, hay sencillez. Y es que la obediencia mantiene viva la comunión con Dios. Donde hay obediencia hay dirección divina. Concluyo.
Dios no está buscando cristianos solo encendidos. Dios está buscando cristianos transformados a su imagen. El fuego verdadero, recuérdelo, no se apaga cuando se acaba el culto. Más bien empieza a arder cuando usted sale de aquí. Se manifiesta en una vida íntegra, en una vida fiel, en una vida obediente. Pregúntese, ¿está el fuego de Dios formando carácter en mí? Recuerde que una fogata no se apaga de repente. Primero, pierde intensidad. Después, solamente quedan las brasas encendidas. Por último, solamente quedan cenizas. Muchos creyentes estamos viviendo espiritualmente en cenizas. Y recordamos, ¿te acuerdas cuando orábamos? ¿Te acuerdas cuando nos reuníamos en tu casa? ¿Te acuerdas cuando leíamos la palabra? ¡Qué emocionante! ¡Qué apasionante! ¡Qué noches teníamos! ¿Cómo convivíamos con eso? Y luego, ¿y por qué ahora no? ¿A qué hora se acabó el fuego? ¿A qué horas todo se volvió ceniza? Dios quiere darte fuego nuevo. No quiere que vivas en cenizas espirituales. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Ya le he dado suficiente argumento para decir, necesitamos avivar el fuego, que no se apague tu fuego. Yo no sé cuál sea la intensidad de tu fuego. Yo no sé qué tan encendido esté. Pero hoy tú puedes pedirle al Señor, avívame. Enséñame a cuidar el fuego. Enséñame a atesorar lo que ya me diste una vez. Padre, que no se me apague el fuego. Ayúdame, Señor. Señor, este es un tiempo para pedirte no solo más fuego, sino una transformación de mi corazón. Señor, si mi corazón no se transforma, el fuego se me va a acabar. Quema en mí entonces todo lo que no se parezca a Cristo, lo que no sirva para formar mi carácter a tu imagen y semejanza. Señor, quita de mí toda mala relación, toda mala amistad, todo mal negocio. Sácame de aquel lugar, de aquella gente y de aquellos pensamientos que no me dejan que tu fuego arda en mí. Señor, ¿quién mejor como tú para conocer mi corazón? ¿Quién mejor como tú para saber en qué ando? Señor, avívame. Avívame. Señor, porque quizá me he acostumbrado a una rutina religiosa y ahora solamente estoy caminando en las cenizas de lo que antes fue una pasión por agradarte, fue una pasión por buscarte, fue una pasión por confesarte, fue una pasión por compartirte. Pero hoy, Señor, me he conformado, me he acomodado y ya no estoy ardiendo como antes, como al principio. Señor, no mires mis pecados. Mira la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario a nuestro favor. Señor, que toda inmundicia se queme, que toda podredumbre, que todo mal recuerdo, que toda mala palabra, toda palabra ociosa que ha sido declarada en nuestra vida o hacia nuestra vida se queme. Que solamente nuestro corazón quede encendido, transformándonos cada día más a tu imagen y semejanza. Señor, que cuando salgamos de este lugar, nuestras casas sean las primeras en resentir el avivamiento y digan, veo algo nuevo en ti, veo algo fresco en ti, veo algo poderoso en ti, veo un nuevo despertar. Señor, que no se apague nuestro fuego. Somos responsables de ello y por eso te pedimos ayuda, porque separados de ti podemos. Ven y toca nuestro corazón. Señor, que tengamos pasión por hacer tu voluntad. Que venga tu reino y que ciertamente, como enseñaste a orar a tus discípulos,
se haga tu perfecta voluntad. Y gracias, porque yo sé que tu palabra hoy nos está exhortando a revisar qué tan cuidado o descuidado está nuestro altar. Señor, que haya ese fuego que apasione, ese fuego que encienda a otros, que otros se animen a buscarte por lo que hay en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre amoroso de Jesús. Y te damos gracias, Señor, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Hoy estás quemando cosas en nuestro corazón. Te lo hemos pedido y sé que eres fiel para responder cuando oramos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús.